Muchas bendiciones por la gracia y la misericordia de Dios. Así que seguimos compartiendo todo lo que tiene que ver con la hermenéutica bíblica. En esta ocasión vamos a considerar los puntos de la importancia de la hermenéutica bíblica. Así que entonces nos estaremos haciendo esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante el estudio de la hermenéutica? Esta es la pregunta que contestaremos en esta primera parte. ¿Por qué es importante? Bueno, tiene su importancia por la siguiente razón. Todo lenguaje humano tiene su genio e idiosincrasia, aspectos que no puedan ser traducidos ni tomados en cuenta cuando se hace la traducción a otros idiomas, ¿no? Entonces, pero ese énfasis, ese matiz, ¿no es cierto?, que tiene ese colorido hermoso, esos enfoques, énfasis que son propios del idioma, no se puede traducir. Entonces, esta es la razón por la cual no es posible, ¿no es cierto?, a entender de una. Y por eso necesitamos nosotros conocer y saber de lo que es la hermenéutica bíblica, ¿no? Para que nosotros estemos también muy bien conscientes de esa situación. Y es por eso que sí o sí, aquí, cuando se habla de la interpretación de la palabra, siempre va a ser necesario un conocimiento de las tierras bíblicas y costumbres y formas, ¿no es cierto? Y también lo que es el idioma hebreo y griego. ¿Por qué? Porque uno cuando se acerca a esos idiomas puede darse cuenta, ¿no?, de la riqueza que transmite, pero no está en las traducción. Así que entonces, esta es una de las razones del por qué es importante la hermenéutica. Otra razón es la separación de tiempo entre nosotros y los escritores bíblicos. Nos separa un tiempo de muchos siglos, ¿no es cierto? Claro, porque nosotros no estamos o no estuvimos en esos momentos cuando Dios ha hablado y cuando los escritores de los diferentes libros de la Biblia han escrito por inspiración del Espíritu Santo. Y esos tiempos tenían pues otro tipo de costumbres, la cultura era muy distinta, la nuestra es también muy distinta, muy diferente en este caso. Entonces, por esa razón, necesitamos nosotros aprender y conocer lo que es la hermenéutica bíblica para interpretar de una forma precisa, sana y correcta la palabra de Dios. De otro modo, entonces vamos a estar haciendo algunas generalizaciones o algunas apreciaciones que van a estar fuera de lugar o no harán justicia al mismo pasaje bíblico. Por eso es importante conocer el tiempo donde era y ahora también donde estamos nosotros, ¿no es cierto? Siempre es necesario e importante aquello, ¿no? Las diferencias de los idiomas, los aspectos y hábitos culturales, bueno, todos esos aspectos serán totalmente distintos. De ahí que el intérprete tiene que hacer un viaje, ¿no es cierto?, en el tiempo y entender la verdad allí cuando se escribió o cuando los primeros destinatarios recibieron, ¿no es cierto?, qué es lo que Dios quiso decir. Y a su vez también, ¿no?, tomar en cuenta el mundo en el que estamos y entonces ahí es donde tendremos con precisión palabra de Dios para nuestro tiempo. Claro que sí. El ser humano tiene derecho de leer y entender la Biblia, ¿no? Y una de nuestras tareas y responsabilidades como maestros de la palabra o pastores
es justamente llegar a ese punto, o al menos cumplir esa expectativa de que el ser humano actual pueda escuchar, pueda leer y también pueda entender la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que hacer ese trabajo en muchos casos para que la palabra sea entendido por el ser humano, ¿no? Postmoderno en nuestro tiempo o allí el lugar donde nosotros estamos ministrando al Señor. Entonces ahí tenemos algunas de las razones, pero también es importante la hermenéutica por los problemas que enfrenta la iglesia en la actualidad. La iglesia como tal, nosotros que somos la iglesia y parte de ella, pues tenemos algunas dificultades, algunos problemas que estamos, ¿no? Ahí luchando y lidiando, encarando en muchos casos, pero eso demanda justamente lo que es el conocimiento de la hermenéutica. Porque hay crisis en la predicación, falta el poder de Dios. Bueno, tal vez usted piense un poco diferente, pero hoy por hoy se habla mucho del poder de Dios, pero hasta ahí, ¿no? Necesitamos nosotros realmente, ¿no? Predicar la palabra del Señor y no estar simplemente haciendo de la predicación como un entretenimiento para los que están listos y quieren y están esperando escuchar la palabra del Señor. No podemos, ¿no es cierto? Nosotros darnos ese lujo, pero hoy por hoy vivimos en ese tiempo. Hay una crisis, básicamente, en la predicación de la palabra del Señor. Se dicen muchas cosas, se hablan muchas cosas, pero muy pocas veces se expone la palabra del Señor en medio de las reuniones cristianas. Hay superficialidad en el estudio e interpretación de la palabra del Señor. Y aquí puedo remitirme a lo que dice David Ormachea, ¿no es cierto? Que hay kilómetros de generalidades, amplitud en la predicación, pero 1 centímetro de profundidad. Imagínense lo que está pasando. Entonces, no estamos realmente tomando en cuenta la palabra de Dios y exponiéndola de una forma seria, coherente y clara, ¿no es cierto? Obviamente, bajo la unción del Espíritu Santo. ¿No? Hoy, por unción o por manifestación, se apelan a otro tipo de técnicas, ¿no? Que hacen mucho más divertida, llevadera la predicación, pero ahí está ausente una exposición sólida de la palabra del Señor. También tenemos otro problema aquí. Hay confusión en las prioridades ministeriales. ¿Cuál es la tarea prioritaria del pastor? ¿Cuál es la tarea prioritaria del líder principal de la iglesia del Señor, ¿no? De la congregación? ¿Cuál es su tarea prioritaria? ¿Qué es lo que sí o sí tiene que hacer y que no otro no puede hacerlo? Entonces ahí está el gran reto y el gran desafío, ¿no? Confusión de prioridades ministeriales. Ahora, cuando usted pueda mirar en su Biblia, en este punto, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, ahí tenemos una puntualización de lo que básicamente es, ¿no? En cuanto a las prioridades. En el capítulo 6 de Hechos, por ejemplo, reconoce y recordará, había una necesidad, un problema en cuanto a las viudas. Pero en el versículo 2, ¿no? Capítulo 6, versículo 2 de Hechos dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, no es correcto. Por lo tanto, ¿no? Hay que
resolver y solucionar, y tenían una propuesta, ¿no? Ahí. Entonces, por ejemplo, otra vez dice en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que los líderes, pastores, maestros, su prioridad es orar y enseñar y predicar la palabra del Señor. Así que entonces eso es su tarea prioritaria. Obviamente que es el administrador y hay otras tareas que tiene que cumplir, pero principalmente él fue llamado para predicar, ella fue llamada para predicar la palabra del Señor. Y por lo tanto no puede ser descuidado esta tarea. Hay escasa sensibilidad a los desafíos del presente, ¿no? A los desafíos presentes, a lo que estamos teniendo en nuestro mundo, en nuestra sociedad, a nuestro alrededor. ¿Qué está aconteciendo? ¿No? Entonces, ahí nosotros necesitamos preguntarnos si realmente estamos siendo sensibles a los desafíos del presente. Si estamos en verdad atendiendo nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tener una respuesta, pero si no la encontramos, entonces miremos lo que está sucediendo, cómo está el mundo, la sociedad, cuáles son los puntos más desafiantes que están hoy por hoy en el escenario humano, entonces necesitamos tomar en cuenta. Y justamente para atender a estos momentos, a esos desafíos, pues necesitamos hombres y mujeres que realmente tengan un conocimiento adecuado, preciso, bueno, profundo de la interpretación de la palabra de Dios. Y que no solo conozcan, sino que practiquen la interpretación. Entonces, tiene que ver con esos elementos el asunto de la importancia de la hermenéutica. Requisitos del intérprete. Cuán importante también es tomar en cuenta este asunto, ¿no? Ahí. Entonces nosotros tenemos los requisitos generales. Ahora decimos generales porque lo que vamos a mencionar acá es aplicable a todo tipo de literatura. Claro que sí. Y la Biblia también es literatura. Y por lo tanto, entonces necesitamos nosotros tomar en cuenta estos principios generales. ¿No es cierto? Claro que sí. Entonces, dentro de aquello tenemos, por ejemplo, la objetividad. Si nuestra interpretación realmente va a hacer justicia al texto bíblico, tenemos que ser objetivos. Tenemos que ser objetivos. No hay el permiso de usar el texto como pretexto para decir otras cosas. No, ya hemos dicho, exégesis, ¿qué es? Es extraer lo que está en el texto bíblico. Así que entonces esa va a ser nuestro medio de objetividad, ¿no? Con la escritura, con la porción de la palabra que uno ha seleccionado justamente para interpretar. Tenemos que concentrarnos en ese versículo o en esa porción de las escrituras. No podemos nosotros usar simplemente como un trampolín, ¿no es cierto?, el texto bíblico para decir lo que se nos ocurre o lo que teníamos al menos pensado decir. No, tenemos que ser objetivos y tenemos que extraer y concentrarnos y preguntarnos qué hay en el texto bíblico. Entonces, así es como tenemos que nosotros trabajar, acercarnos a la palabra del Señor. Tenemos que ser investigadores. Claro que sí. Ahí, ¿no? Algunos autores dicen ser de espíritu científico, ¿no? Pero ya, vamos, ser investigadores. Yo tengo que investigar, tengo que, ¿no?, ir a las mejores fuentes
para aclarar, para entender, para tener claro lo que es el sentido de esa porción, de ese versículo que yo he seleccionado para preparar y luego compartir la palabra del Señor. Así que entonces tengo que ser un investigador, tengo que hacerlo. Y eso implica que yo tenga o usted tenga una mente, ¿no es cierto?, que realmente analiza, sopesa la información, ¿no es cierto? Una mente que rescata, que analiza y es crítica a su vez, ¿no es cierto? Y necesitamos hacer eso de una forma seria y no conformarme tampoco con los primeros hallazgos que yo puedo estar encontrando y decir que eso está bien. No, tenemos que hacerlo de una forma que la tarea o la objetividad, la investigación sea hecha de una forma completa. Bueno, por otro lado, ser humilde. Ser humilde. Ser humilde tiene que ver con que no eres el único a quien Dios habla. No eres el único a quien Dios ha iluminado. No eres el único que está preocupado por interpretar la palabra del Señor. Hay muchos que están preocupados. Así que pretender infalibilidad en la interpretación realmente es un error, un pecado, ¿no? Y no está bien y no es recomendable. En lugar de aquello, uno necesita ser humilde. Y cuando decimos ser humilde, estamos hablando de que alguien puede hacer, quién sabe, una mejor interpretación que usted. Alguien puede mejorar lo que usted ha descubierto y lo que usted ha extraído del pasaje bíblico. Entonces uno tiene que tomar muy bien en cuenta, incluso alguien puede corregir tu interpretación, entonces tú no puedes pretender, ¿no es cierto?, ser infalible. No, hay que ser humilde y hay que ser también un aprendiz y hay que aprender de los demás siempre, siempre. No tiene que haber esa actitud, ¿no es cierto? Alguien puede enriquecer, mejorar lo que tú has encontrado en el pasaje bíblico. Entonces, tome nota aquí. Pero estos principios generales son realmente muy buenos y geniales y deben ser aplicados en el estudio, en la exégesis de la palabra, pero a su vez también, ¿no es cierto?, uno puede tomar en cuenta y estos y trabajar también todo tipo de literatura. Así es como debíamos entender también aquellas cosas, ¿no? Los requisitos esenciales, algunas cosas que sí o sí nosotros necesitamos tener en cuenta como intérpretes de la palabra del Señor. Por ejemplo, ser espiritual. En otras palabras, conocer al Señor, ser cristiano, tener la guía del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces eso es de vital importancia. Ser espirituales implica también estar en buena relación con Dios y a su vez también implica estar, ¿no es cierto?, practicando las disciplinas espirituales para ser espiritual. Así que no necesitamos aquí aparentar ni fingir, tenemos que ser espirituales, ¿no? Y eso solamente va a venir de una comunión verdadera con el Señor, pero también de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es indispensable, eso es esencial. No podemos nosotros descuidar esta condición o este requisito si queremos interpretar adecuada y correctamente la palabra del Señor. Ser de actitud comprometido. Claro, tengo que tener un compromiso con la palabra del Señor. Si la palabra me habla a mí, yo debo estar listo para escuchar y ponerlo en práctica. Yo no puedo
hacerme el desentendido o no puedo ser de oídos sordos para esas situaciones. Dios habla y Dios habla siempre cuando uno está trabajando con la palabra de Dios y cuando uno se está esforzando para entenderlo, aclararlo, entonces Dios va a hablar y el intérprete tiene que prestarle atención. Y si le está hablando Dios de que él también necesita corregir algunas conductas, algunas acciones, pues debe estar dispuesto a hacerlo, porque de otro modo, entonces no va a estar bien esa actitud de que solo para decirlo a los demás y no a él. Entonces nunca debe suceder esto en la vida del intérprete. Ser de espíritu mediador. Tu tarea es importantísima. Tu tarea es muy, muy necesaria, cierto, pero tú eres un mediador. No eres el dueño de la verdad, no eres el que tiene toda la razón, no. Tú eres un siervo llamado por Dios para justamente entender la palabra de Dios y luego que esa palabra sea palabra de Dios para el hombre postmoderno, para la mujer de este tiempo, ¿no? Que reciba, que sea también palabra del Señor. Usted es un puente, un mediador que va a permitir que el oyente, que el hermano, la hermana, realmente escuche y reciba palabra de Dios. Esto es, y esto hace que la hermenéutica es importante, pero también quien está llamado a esta tarea de la interpretación continua y permanente, revise y tome en cuenta si tiene estos requisitos. Muchas bendiciones.